Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Nosotros a continuación les vamos a presentar el filósofo que nos correspondió, el cual es Santo Tomás de Aquino. Los integrantes de nuestro grupo somos Sara Juliana Amarillo Medina, Lady Juliana Castillo Moreno, Naira Alejandra Gaona Restrepo, Paula Andrea Mendivelso Malpica, Andrea Carolina Santa María Tuta y quien les habla, Astrid Joana Lugo Celis. Entonces le vamos a contar un poquito de la biografía de este filósofo. Este filósofo nace en el castillo de Rocaseca, al norte de Nápoles, en el año 1225. Santo Tomás perteneció a una de las familias más importantes de Italia, emparentada con el Sacro Emperador. Él era un hombre de ciencia y de piedad, y pasaba grandes horas rezando y asistiendo a largas eucaristías. Desde temprana edad, Santo Tomás demostró una gran vocación por el pensamiento y un menor interés por la proyección al mundo exterior, llegando al punto en donde varios de sus contemporáneos los llegaron a catalogar tonto por la manera en cómo él vivía su vida y su día a día. Santo Tomás era un hombre alto, obeso, corpulento, pero a la vez era muy sencillo y muy bondadoso, y él era consagrado plenamente a su obra intelectual, pero todo esto lo anclaba también a la voluntad de Dios. Bueno, su familia también soñó con hacerlo abad del monasterio. Esto lo soñaban al ver el comportamiento de él desde muy niño, la manera en cómo él actuaba, con lo servicial que era con su familia y con sus semejantes. Entonces querían pues que él perteneciera y fuera abad del monasterio de Montecassino, pero él no quiso eso, sino que eligió ser dominico y ingresó a la orden de predicadores a los 19 años de edad, encontrando como en esta profesión una fuerte resistencia, y también llegó a un punto en donde él se privaba de su libertad. Y eso lo hacía porque él prefería estar leyendo, prefería estar orando, asistiendo a las Eucaristías y cuestionando todo lo que pasaba al mundo exterior con las cosas de Dios, con lo que él aprendía. Bueno, él amaba muchísimo leer, y una vez una de las personas le preguntaron qué era lo que más le agradecía a Dios, a lo cual él contestó explícitamente, textualmente, que él había leído cada una de las páginas y había entendido lo que había leído en cada una de ellas, a lo cual pues a ellos se les hizo muy raro, muy extraña esa respuesta, porque era algo sin sentido a lo que pues ellos esperaban según su forma de ser, y ellos siempre esperaban que su respuesta fuera más anclada al cristianismo, pero pues no fue así. Entonces Santo Tomás al darles esa respuesta, ellos estimaron que pues la respuesta que había dado él era la definición plena del modo en el que él había entendido el servicio a Dios. Santo Tomás se basaba también en la filosofía de Aristóteles, pero pues no 100% en ella. Y él fue pupilo de Alberto Magno, el cual era uno de los dominicos más sabios y más destacados de ese tiempo. Entonces él fue como el que fue su tutor y quien lo guió en este camino. La obra más famosa de Santo Tomás fue la Suma Teológica, y fue la que le dio como más populismo a su carrera como filósofo. Este filósofo muere muy joven, a la edad de 49 años, y muere el 7 de marzo de 1274. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carolina Santa María y voy a continuar con la exposición de mi grupo sobre Santo Tomás. En primer lugar, hay que comprender que Santo Tomás seguía la corriente de la escolástica. Este pensamiento tenía dos corrientes. El primero era el racionalista, que luchaba por la libertad de pensamiento, y la teológica, que es la de nuestro servidor Santo Tomás de Aquino, que se nutre de las ideas de San Agustín y trata de reconciliar la razón con la fe. También es basado en varios autores pioneros, que son San Buenaventura y San Juan de Escoto. Esta filosofía viene de occidente a oriente, desde los árabes, y
los musulmanes que llegaron a España en Córdoba. Trajeron con ellos la filosofía aristotélica en la que se nutre de la experiencia o empirismo del que él habla, y también se funda una visión más teológica. Ya no se centra en el antropocentrismo, en el hombre, sino que viene a ser la fe y Dios el centro de todo, al seguir esta corriente teológica. También con el fenómeno de la creación de las universidades como la de París, la de Babilonia y la de Oxford. También crean órdenes religiosas como los de San Francisco de Asís, que era el pionero de los franciscanos. Esta trataba en su mayoría en el pensamiento de despojamiento de los bienes materiales en reacción al capitalismo naciente que estaba en ese entonces, por lo que se difunden las ideas de la existencia del bien y mal y la extrema sencillez de la que ellos defienden tanto, y siguen obviamente las enseñanzas de San Agustín y Platón, que es el pionero de San Agustín, puesto que él seguía la corriente de la patrística, muy diferente a la escolástica o voluntarismo que sigue Santo Tomás de Aquino. A continuación les voy a hablar de una de las obras más significativas de Santo Tomás. Entre estas está la Suma contra Gentiles, la Suma teológica del gobierno de los príncipes y cuestiones disputadas. Entre sus obras más maravillosas es la Suma teológica de las que le hablaba mi compañera Joana Lugo, y las comparaban con las construcciones de las cátedras góticas que caracterizaban la época medieval, y la obra de Santo Tomás también, además de ser un desarrollo en la filosofía, o que los comentaristas del campo jurídico resaltaron en su teoría del Estado y lo que él definía de la ley y para lo que él creía que era el bien. Y también la producción del Aquitanense, como lo decíamos, responde en definitiva al despertar del mundo medieval que en ese tiempo se encontraba en auge. Entonces, también les venía hablando, también estaba en auge las órdenes dominicanas a partir de la llegada de los tribunales de Inquisición y según las enseñanzas de Aristóteles también. Entonces, a continuación, va a seguir mi compañera hablándoles sobre Santo Tomás de Aquino. Es súper importante entender que Santo Tomás, digamos que tenía sus referencias cristianas en base a doctrinas musulmanas, estoicas, judías, hasta platónicas también. Entonces, ¿qué pasaba con Santo Tomás? Que resulta que Santo Tomás, como estaba pues en el marco de la Edad Media, entonces lo que él planteaba era como: vamos a darle libertad a la razón, vamos a darnos libertad de poder cuestionarnos, digamos, los temas en los que estamos tratando. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que Santo Tomás decía: listo, vamos a darle libertad a la razón, y que gracias a las razones que podemos llegar a la experiencia. O sea, gracias a cuestionarnos y a pensar el por qué podemos llegar a una experiencia. Ahora, resulta que la filosofía para Santo Tomás está subordinada a la revelación, y la revelación es la base de la teología. Por esto era que Santo Tomás, él decía: si a mí me ponen a escoger entre la fe y la razón, me voy a quedar con la fe, pero si la razón tiene argumentos más de peso, tiene argumentos que van a apoyar incluso mejor su postura, pues me voy a quedar con la razón, obviamente. Entonces, lo que decía Santo Tomás es que, digamos, la razón es la fuente de la filosofía, y como lo habíamos dicho anteriormente, la revelación es la fuente de la teología, es decir, que tenían posturas diferentes, pero pues que se podían entrelazar entre sí. Entonces, digamos que Santo Tomás como que se inclinaba más hacia la filosofía, o por ejemplo personas como San Agustín, ellos se inclinaban más hacia la religión, y puesto que le daban como un peso, como un valor adicional, un valor agregado al hecho de poder pensar, ¿no? De poder cuestionar las cosas. Entonces,
una de esas razones es que, por ejemplo, Santo Tomás dice que no hay Dios, no existe Dios, sino que lo que nosotros tenemos concebido como Dios es la esencia de las cosas. Entonces, que esta esencia de las cosas puede explicarse con el ser. Entonces, de ahí es donde está la frase famosa, ser o no ser. Ese es el problema. Entonces, ahora, muchos seres y hay muchas personas que, digamos, lo que pueden hacer es existir en un mundo de perfección. O sea, ¿qué pasa? Que Santo Tomás explicaba o defendía la diversidad, es decir, pues que todos somos iguales y también somos diferentes a la vez. Entonces, digamos que la única razón que planteaba Santo Tomás era que esta persona o este ser al que se le decía que Dios era el principio y el fin, era el modelo de perfección, de inteligencia que ordenaba el universo. O sea, Santo Tomás sí apoyaba la idea de que nosotros no fuimos creados por alguna explosión, de que nosotros no estamos aquí por casualidad, sino que de verdad fuimos creados por alguien supremo, alguien superior a nosotros. Mi nombre es Sara Amarillo, dándole continuidad a la exposición en la cual ya habló mi compañera Joana y mi compañera Carolina. Entonces vamos a hablar acerca de, pues, como lo decía mi compañera Carolina, la escolástica tiene dos raíces, el racionalismo y la teología. Santo Tomás es de la teología, la cual significa que Dios es el centro de todo. Entonces la existencia de Dios es natural, o sea, es notoriamente central en la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Dios existe con su esencia, pero nosotros no tenemos la posibilidad de verlo porque hay una ley a la cual nosotros no podemos acceder, que es la ley eterna, que se conoce por fe y no por razón. Dios se manifiesta y manifiesta su existencia y su esencia por medio de las cosas buenas que hacemos. Ahí es donde existe Dios, según Santo Tomás. Entonces, Santo Tomás dice que el universo es un órgano creado por Dios, regida por la razón divina. ¿Qué es la razón de Dios? También habla de la razón especulativa, que es la que se comprende por contemplación, la razón teórica, que me lleva a pensar y a comprender algunas cosas, y la razón práctica, que es una respuesta y eso hará mover mi voluntad. Y pues la razón como tal lleva a la acción. También hay principios evidentes que se conocen a través de la razón y raíz de esos principios nos lleva a la solución de cosas concretas. La ley para Santo Tomás es una ordenación de la razón con vistas al bien común, promulgado por aquel que tiene tiene el cuidado de la comunidad. Santo Tomás nos habla específicamente de tres leyes, que es la ley eterna, la ley natural y la ley humana. Entonces, iniciando con la ley eterna, esta es la fuente de la que se derivan las demás. Es la razón eterna de Dios, es la voluntad de Dios y quiere lo bueno. Esta también es solo conocida por Dios y se conoce por irradiación o por revelación. Está también la ley natural, que la ley natural es una partición de la ley eterna en una criatura dotada de razón. La parte de la ley eterna que se refiere a la convivencia social y a los hombres la podemos conocer por la razón y manda a hacer el bien y a evitar el mal. También tenemos una adicional que no la dice concretamente Santo Tomás, pero pues está dentro de sus leyes, que es la ley divina, que no se debe confundir con la ley eterna. Esta ley divina es la ley revelada por Dios. Y como último tenemos la ley humana. Entonces, define la ley humana como la ordenación de la razón encaminada al bien común.
Dice que define, precisa y aplica el contenido de la ley natural a la multitud variable de los casos particulares. Un ejemplo es que no hay que hacer mal a nadie, en este caso esa sería la ley natural, y luego no hay que matar, sería la ley humana. En este caso también hablamos de que una ley es ley mientras sea justa. Cuando la ley humana se separa de la ley natural, deja de ser ley. Y en ese caso también se habla de la doctrina del mal menor. Entonces define como moralmente válida la elección de la opción que genera daño en un entorno en el cual no es posible garantizar la beneficencia y se está obligado a actuar. De este modo se reconoce la opción con el mal menor como el mayor bien posible. Y bueno, como ya había dicho, si una ley es injusta, deja de ser ley. Y hay también la objeción de conciencia, que no puedes obedecerla si al obedecerla hay un mal mayor. Entonces la idea es como que se busque cuál es el mal menor para que haya como esa doctrina del mal menor. Y ya, gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Mendioelso. Dándole continuidad a lo expuesto por mi compañera, Sara, quiero comentarles que la ley humana aplica el contenido de la ley natural, es decir, que la ley humana es la reproducción de la ley natural, la base completa de la ley humana es la ley natural. Es por eso que decimos que una ley es ley en tanto es justa, pero entonces nosotros tendríamos que entrar a analizar cuál es el significado o qué entiende Santo Tomás de Aquino por justicia. Más adelante profundizaremos en eso, pero antes de pasar al siguiente punto tenemos que decir que la justicia para Santo Tomás tiene que ver directamente con lo que enseña Dios. Es decir, nosotros no podemos aplicar una ley, la ley humana, si va en contra de la voluntad de Dios, que es la ley natural. Y es así que no se puede entender una ley natural y una ley humana distintas o que se contrapongan, sino más bien que se complementen y que se apoyen. Así las cosas, Santo Tomás habla de un factor muy importante en la ley hacia la ley natural, que es la obediencia. En el entendido de que la ley natural es la expresión, que la ley humana, es la expresión de la ley natural y la ley natural es la voluntad de Dios, se debe entender que se debe obedecer. Luego, desobedecer una ley significa contrariar la voluntad de Dios y por tal razón eso no se puede comprender. Sin embargo, Santo Tomás hace una excepción y es lo que se conoce como la doctrina del mal menor, que me permitiré leer. Consiste en el principio que justifica la elección de un mal con tal de evitar un mal mayor. Es decir, ¿se puede desobedecer la ley? Sí y solo sí. La desobediencia de la ley evita un mal mayor. Si no, el desobedecer la ley significa contrariar la voluntad de Dios y contrariar la ley y contrariar así la voluntad de Dios. Y por tal razón no es entendible que una ley se desobedezca. Ahora hablaremos de lo que es la justicia en la doctrina ideológica de Santo Tomás. Partimos del concepto de que la justicia es el hábito de vivir honestamente y dar a cada quien lo suyo. Sin embargo, decimos que el significado de justicia es la evolución según Santo Tomás, es la evolución del concepto que tenía Ulpiano acerca de la justicia. Es la disposición del espíritu por el que por constante y perpetua voluntad se atribuye un derecho a cada uno. Es por esa razón que nosotros decimos que la justicia tiene un carácter intersubjetivo, es decir, que es un ejercicio de la voluntad. La justicia significa dar a cada quien lo que le corresponde, pero sin embargo, por justicia yo no puedo sobrepasar mis propios derechos. Es lo que hoy en día nosotros ya con la evolución histórica que hemos tenido conocemos como mis derechos llegan hasta donde está el de los demás. No me puedo meter en el terreno de mi compañero, de quien me rodea. Es así que la justicia es la virtud de la voluntad. Es una virtud
por excelencia. Y es ese ejercicio de la voluntad, es ese aplome y esa formación de la voluntad que ordena al hombre en cosas relativas al otro, lo que veníamos diciendo. Anexo a lo que les acabo de decir y recordando lo que mis compañeras dicen, decimos que la doctrina ideológica y el pensamiento de Santo Tomás parte del pensamiento de Aristóteles. Y recordemos que para Aristóteles la justicia era mantener una completa armonía. Y es por eso que también Santo Tomás vuelve a retomar lo que en su momento Aristóteles dijo por primera vez: el hombre es un ser social por naturaleza, y es por eso que aplica y acuña ese concepto de justicia que les acabo de comentar. La justicia ordena el bien común y la sociedad es para el bien común. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alejandra Gaona y a continuación, pues retomando toda la temática que hemos cada una paso a paso hablando sobre este filósofo Santo Tomás, pues podemos decir que para muchos filósofos anteriores a Santo Tomás de Aquino, la existencia de Dios era algo muy evidente, y pues él decía que no necesitaba demostración, pues porque al comienzo la suma, como hablaba mi compañera sobre la teológica, se planteaban 3 interrogantes en ese entonces, y él se hacía 3 preguntas como una de ellas ¿es evidente la existencia de Dios? Pues él mismo daba respuesta a esta pregunta, y es que decía que Tomás de Aquino responde que la existencia de Dios es evidente en sí misma. ¿El por qué? Porque la existencia es una propiedad que se incluye en la esencia basada única y exclusivamente en Dios. El segundo interrogante que él se hacía era ¿cómo es demostrable la existencia de Dios? Y él decía que sí es posible la existencia de Dios, pero solo si se utilizaba el método adecuado, y pues este método partía de un principio, y es el principio de causalidad. Según Santo Tomás, él manejaba el método posteriori, que es el método de efecto y causa. El tercer interrogante que él se hacía era ¿cómo se puede comprobar la existencia de Dios? Y él decía que desarrollaba 5 vías de demostración de la existencia de Dios. Decía que uno de ellos era a partir de nuestros sentidos, el otro era a partir de la creación. Estos eran como los más importantes pues para Santo Tomás. Entonces decimos que nuestro conocimiento comienza a través de los sentidos, pasando al entendimiento y culminando en la razón. Tomás considera que la creación es una verdad filosófica, nada más que filosófica, racionalmente demostrable. Pues porque él también decía que la doctrina cristiana era la creación, y establecía, como ya lo hemos visto anterior, una diferencia radical entre Dios y los seres creados. Era que Dios, para él siempre, pues él se basaba mucho en eso, y decía que Dios era un ser necesario, que no puede existir, pero que los seres creados eran contingentes, y que existen, pero podrían no existir. Entonces dice también que los seres creados no existen por sí mismos, sino en virtud a otro ser. ¿Y en virtud de qué? De que Dios es el único ser necesario, nuestro creador. Y también nos hablaba sobre la ley natural y política, donde él dice que el hombre para Santo Tomás tanto para Santo Tomás como para Aristóteles, decía que era un animal social por naturaleza, y también pues se basaba en una organización social, una autoridad, ya que decía que era una necesidad natural de los seres humanos. Y para culminar, pues decía también que el Estado era una institución basada en la naturaleza del hombre. Su objetivo de esto era llevar una vida justa y simplemente con el bienestar común, donde para Santo Tomás decía que Dios era el origen del poder. Muchas gracias.